Hay muchísimas cosas concretas, muy concretas, que indican que estamos en la presencia de una administración autócrata al límite, una personalidad realmente egomaniaca, egolatra, que no entiende de otro criterio que no sea el suyo, de otra opinión que no sea la suya, que miente a diario, incluso dentro de un mismo discurso, te miente tres veces diferente sobre el mismo tema, se dice y se recontradice, y empiezan a darse cuenta que la cuestión cubana pudiera ser otra jugarreta también, donde de alguna manera los castristas y el castrismo logren ofrecerle algo económicamente hablando, monetariamente hablando a Trump, que le permita dejarlos en el poder. Para mí es un tremendo gusto tener acá en el canal por primera vez a El Guzzi, uno de los comunicadores, creo yo, más efectivos que hay dentro de la comunidad cubana, denunciando lo que ha estado pasando durante toda esta régimen de Donald Trump 2.0. Aquí ustedes han visto pasar a otros influencers, han visto a Polo, a Hedy, a Aranzamendi, que ya son parte de esta familia, pero esta es la primera vez que vamos a estar conversando, al menos en nuestro canal y desde nuestra plataforma, con El Guzzi. Así que quiero que ustedes lo conozcan, y aquellos que aún no lo sigan, después de escucharlo, yo estoy seguro que van a ir a buscarlo en su plataforma y probablemente hacerlo también parte de su dieta mediática. Así que para mí un inmenso gusto y le doy la bienvenida acá a El Guzzi. Bienvenido. Oye, muchas gracias por esa introducción tan buena. Oye, un placer estar con todos tus seguidores aquí. Y nada, vamos a meterle aquí en 23 y Flag. Oye, hemos elegido vamos a decir, un camino, ¿no?, que hubiéramos preferido nunca tener. Yo hubiera preferido nunca tener que meterme en esto del activismo, criticando de la manera en que estamos criticando a un sistema, a un gobierno acá que honestamente pareciera que tiene aspiraciones completamente dictatoriales, ¿no? Y eso es extremadamente preocupante para todos nosotros, independientemente de todo el tiempo que nos ocupa. ¿Crees tú que efectivamente Donald Trump tiene esta aspiración dictatorial, o quizás nos estamos dejando llevar por una especie de súper preocupación, de aprehensión o incluso de propaganda que puede venir desde la oposición organizada demócrata, si vamos a ponernos conspiranoicos? ¿Crees tú? O vamos a decir, ¿cuáles serían tus mejores argumentos, si es así, para pensar si Donald Trump viene realmente hacia un programa completamente autoritario, o quizás si se nos está yendo un poco la mano a nosotros los comunicadores aquí en redes? Mira, obviamente todos somos el fruto del ambiente que nos rodea, de los medios que consumimos, de lo que leemos, de las personas de las cuales nos rodeamos, y todo eso moldea nuestra opinión con respecto a la política, a la sociedad, a la cultura, a todo. Obviamente eso influye, puede influir en ti y en mí, no lo niego, pero creo que hay cuestiones concretas que nos indican que estamos en presencia del presidente probablemente más autoritario de la historia de los Estados Unidos, un hombre que básicamente puede decir y hacer básicamente lo que quiera, y no pasa nada, no hay consecuencias para tal actuar. Es realmente así. Lo estamos viendo hoy mismo con la guerra en Irán, una guerra que va para un mes y no hay aprobación congresional. Están hablando de pedir 200 billones, de poner tropas en el terreno, y el Congreso no dice ni esta boca es mía, y no pasa nada. Hay tropas norteamericanas muertas, hay de cientos de heridos, hay billones gastados y no se necesita aprobación congresional, algo que jamás se había visto en este país. Estamos en un conflicto a gran escala y el Congreso como si no existiese. Realmente estamos viendo cómo se le ha cambiado el nombre al Centro de Kennedy para las Artes y se le ha puesto Donald Trump. Estamos viendo cómo el Centro para la Paz en Washington, D.C. se le ha cambiado el nombre, se le ha puesto Donald Trump. Aquí en Florida, aunque no se hizo de manera, pudiéramos decir, autoritaria, pero los congresistas aquí en Florida han cambiado, han votado y han cambiado el nombre del aeropuerto internacional de Palm Beach para renombrarlo Donald Trump. Básicamente es una detrás de otra con respecto a esta administración y las maneras autocráticas de este señor. Vemos sus carteles tipo Fidel Castro colgando en los edificios gubernamentales, incluido el Departamento de Justicia, que fue el último edificio en el cual colgaron
una pancarta con la cara de este señor, está en el Departamento de Agricultura, está por todos lados en Washington, D.C. Tal parecería que estamos viviendo en Norcorea en ese sentido, o en Cuba. Vale, yo te digo, estamos viendo la fabricación de estatuas, es decir, con el caso de Jeffrey Epstein, ni te cuento, cómo se han básicamente pasado por el arco del triunfo, básicamente una ley pasada por unanimidad por el Congreso, básicamente con la excepción de un congresista, creo. El Senado votó por unanimidad y la Cámara de Representantes votó por unanimidad. Y con la excepción, creo, de un congresista, se pasó la ley para la transparencia de Jeffrey Epstein, se pasó la fecha límite, no pasó nada. Vinieron luego todos los archivos, no todos los archivos, pero muchísimos archivos súper redactados. Aún a día de hoy hay millones de archivos sin que se hayan hecho públicos. No pasa nada, la Pam Bondi sigue ahí, el Cash Patel sigue ahí y no pasa absolutamente nada. Entonces, sí, yo creo que más allá de cualquier opinión, hay muchísimas cosas concretas, muy concretas, que indican que estamos en la presencia de una administración autócrata al límite, una personalidad realmente egomaniaca, egolatra, que no entiende de otro criterio que no sea el suyo, de otra opinión que no sea la suya, que miente a diario, incluso dentro de un mismo discurso, te miente 3 veces diferente sobre el mismo tema, se dice y se recontradice. Es un desastre. Recuerda los tiempos, por lo menos que yo viví 30 años en Cuba, los tiempos de Fidel, donde se paraba, decía, oye, mañana ve, todos aplaudían y no pasaba nada. Así mismo estamos, pero esa es mi humilde opinión. El problema es que los fascismos son personalistas para que los líderes puedan contradecirse sin consecuencia. Y en gran medida eso es lo que pasa con Trump, ¿no? O sea, como lo que hay es un culto a la personalidad, un seguir a cualquier cosa que este hombre proyecta y diga muy acríticamente, eventualmente todo tiene que... Recuerdo que él se bajó con este tema de los trumpublicanos, porque más allá le quedaba grande. Más allá podía contradecirlo, de hecho lo estaban contradiciendo, Marjorie Taylor Greene, determinadas otras figuras, entonces dijo que había que ser trompublicano, literalmente. O sea, ya esto no era ni republicano, es de él. Y en gran medida ese culto a la personalidad es devastador, ¿no? O sea, pero por lo que tú dices, yo estoy de acuerdo contigo, yo llego a la misma conclusión. Nosotros no es que estemos sobre reaccionando, es que yo creo que no estamos todavía reaccionando suficiente para lo que se está desplegando contra nosotros. Tú eres comunicador igual que yo. ¿Cómo tú has visto el apoyo de Trump en tu plataforma, en los comentarios? ¿Ha ido en aumento? ¿Ha ido desvaneciéndose? ¿Hay más confusión entre los seguidores de él? ¿Hay más envalentonamiento? ¿Cómo tú cómo estás leyendo el apoyo de Donald Trump dentro de la comunidad hispana, que es principalmente la que nosotros les hablamos en tu propia plataforma? Mira, al principio era básicamente unánime, vaya, si se quiere decir, la cuestión esta del apoyo a Trump en la comunidad hispana o cubana principalmente, no en la hispana, en la cubana, porque hay que hacer una distinción. Pero en la comunidad cubana definitivamente ha habido una evolución hacia el alejamiento de Trump. Muchísimas personas, familias, amistades que votaron por Trump, que yo conozco personalmente, a día de hoy no se ven afines a la política de Trump ni a los resultados de su política. Obviamente está este núcleo duro, imposible de hacerle cambiar su opinión, que ven la gasolina está cara, viva la gasolina cara, viva los PDF, viva los, yo le digo PDF a la palabra que Sí, por lo general lo no se mismo que en puede Cuba decir. decían, lo mismo en Cuba decían abajo los derechos humanos. Ajá, que si no te gusta presidente, vete, ninguno se fue con Joe Biden. Ese grupito realmente no se le puede hacer cambiar y mucho menos se le puede hacer cambiar su opinión desde el momento que el arresto de Maduro en Venezuela, en aquella acción, vino a rescatar un poco en la comunidad cubana ese desencantamiento que había con las acciones de inmigración, tantos cubanos presos y 220A sin papeles, la gente que habían venido por el parol perdieron el parol, en fin, todo ese desencanto que había entre la cuestión económica y la cuestión migratoria lo rescató un poco con la cuestión de Maduro, que poco a poco la gente se han ido dando cuenta que lo que pasó en Venezuela realmente no ha cambiado mucho las cosas en Venezuela, si es que las ha cambiado en algo. La fantástica Entonces, Delcy. entonces tenemos a la chavista Delcy ahí, que es ahora la niña linda de los ojos de Trump, que nadie sabe realmente cómo es el negocio, pero todo el mundo sabe que hay una cuenta en Qatar, porque Marco Rubio lo dijo en el Congreso, en su audiencia, que el primer batch de dinero fueron $500 millones, que nadie está
auditando, que nadie sabe quién lo maneja, pero fueron 500 millones de dólares de la venta del petróleo venezolano a Qatar. Y mientras exista ese trasiego de petróleo con dinero fuera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Delcy va a ser la niña linda de los ojos de Donald Trump. Y muchos cubanos creo que ya se van dando cuenta que todo eso fue una jugarreta. Y empiezan a darse cuenta que la cuestión cubana pudiera ser otra jugarreta también, donde de alguna manera los castristas y el castrismo logren ofrecerle algo económicamente hablando, monetariamente hablando a Trump que le permita dejarlos en el poder. Si Otra esa cuenta en Qatar. Le abran otra Ajá, cuenta en otra Qatar. cuenta en Qatar, otra cuenta en otro lado. Obviamente no será de 500 millones porque ahí no le llega a esta gente, pero algo habrá. Claro, yo creo que si somos honestos, a Marco Rubio le importa más la cuestión cubana que la cuestión venezolana, porque es cubano, o sus padres fueron cubanos. Y yo creo que él sabe que la comunidad cubana está menos dispuesta a ese tipo de arreglo que los venezolanos probablemente, ¿ves? Los cubanos creo que estaban más claros que Marco Rubio, que Díaz Canel es un monigote, a lo que los venezolanos estaban claros que Maduro era un monigote, me parece a mí. Y los cubanos, entonces ellos están viendo el rechazo que ha tenido en ese núcleo fuerte de apoyo de ellos a este tipo de arreglos que hay en Venezuela. Y entonces han tenido que, Marco Rubio salió hace unos días a decir, no, 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 eso no es lo que se va a hacer, eso no es lo que va a suceder, pero al mismo tiempo ha salido el jefe del Comando Central, del Comando Sur, que diga, a decir que no, que la opción militar en Cuba no existe. Entonces yo creo que ellos están tratando de hacer lo mismo que en Venezuela sin que se parezca mucho a lo de Venezuela porque saben que los cubanos no lo van a aceptar. Y pienso que sí, que a tu pregunta fundamental, que hay un cambio en la postura de la media del cubano. Yo conozco personalmente muchísimas personas que votaron por Donald Trump y que a día de hoy no lo apoyan. Y si lo apoyan, lo hacen de una manera bastante basal, ¿ya ves? Bastante basal. Así que Para sí ha habido cumplir. una evolución. Lo hacen para cumplir. Así. Para cumplir con el barrio. De Ah, todas estas, de todas estas cosas que tú has estado reportando, ¿no? Y tú haces más breaking news que yo. ¿Hay alguna en particular durante estos meses, sobre todo los últimos meses de Trump, que ha sido una locura, que te haya conmovido en lo personal? O sea, de todas las cosas que has tenido que reportar de lo que nos ha pasado a los estadounidenses en los últimos meses, ¿cuál ha sido la que más te ha impactado? chico, o si te soy honesto, hermano, yo no no podría decirte ahora mismo cuál es la que más me ha impactado. Pero realmente la situación de muchísimas personas migratorias, especialmente de niños y especialmente de ancianos que han estado presos bajo condiciones terribles, personas con cáncer, presos sin haber cometido nunca ningún delito, la situación de casi 70.000 personas detenidas, que la muerte de tantas, hay disidentes cubanos presos a día de hoy como Denis Cabrera, llevan meses presos con enfermedades, sin ser atendidas correctamente, han sido golpeados, en fin, de todo. Pero esta cuestión migratoria de ver a niños sin sus padres, sin tener el sustento de sus padres, niños arrestados, mujeres golpeadas en la calle, esta cuestión de ver en los Estados Unidos algo que yo nunca imaginé, que es el hecho de ver agentes federales, porque todos sabemos, y yo mismo he sido, yo que soy blanquito, medio ojiclaro, yo mismo he sido blanco de racismo en los Estados Unidos, en Florida, y por departamentos de policía. Y yo que hablo un inglés bastante fluido, con mi acento obviamente, pero bastante fluido, lo entiendo 100% porque trabajo en un environment en el que se habla inglés y viví en un condado donde la mayoría de las personas hablan inglés. Yo sé que hay racismo a nivel policial en muchos departamentos de policía en los Estados Unidos. No en todos, pero en algunos existe. Pero estamos bien, lo que más me ha chocado es ver a nivel federal agentes federales enmascarados, sin insignias, con armas largas, arrestando, golpeando a mujeres, lanzándolas al piso, dejando personas inconscientes. Y estamos hablando del gobierno federal a personas que en su mayoría lo que están pidiendo es que se respeten los derechos humanos. Realmente para mí, ver esas cosas y luego ver la impunidad con que lo hacen, porque supongamos que sucede, pero luego el ver que no pasa nada, que estas personas que han matado, que han quitado vida, que han dejado inconscientes, que han golpeado a mujeres, que las han lanzado al piso, que han arrancado niños, no les pasa nada. Y esa impunidad a mí me ha dado mucho dolor verlo en los Estados Unidos, porque en Cuba pasa, en todas las dictaduras del mundo, todos los países del mundo de alguna manera pasaba. Pero en los Estados Unidos nunca creí que el gobierno federal se dedicara activamente durante meses
a golpear mujeres, a encerrar ancianos, a quitarle la vida incluso, y que no hubiese ninguna consecuencia para él. Y para mí yo creo que eso ha sido lo fundamental que más me ha dolido de toda esta historia trompista en este segundo término. Sí, igual que yo. Y debo decir que yo conocí personalmente a Guzzi frente al Catraz de los Caimanes. Ahí nos conocimos protestando por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y sin ninguna duda, estas historias, ¿no? Que yo también recibo continuamente, algunas las puedo atender, algunas las puedo apoyar, algunas les puedo dar plataforma, pero no puedo todo el tiempo. Y una de las cosas que tenemos que lidiar los comunicadores también es que de todo lo horroroso que está pasando, uno tiene que elegir qué muestra. Porque si te muestro todo el tiempo todo lo que ocurre, no hay quien lo soporte. Y la gente se desconecta y simplemente dice, no, no puedo escuchar más porque no puedo procesarlo. Y mucha gente me ha comentado eso, incluso en la plataforma, ¿no? ¿Tú has recibido un feedback parecido que ha llegado al punto en que la gente piensa que simplemente es No, demasiado para mí, yo con todo tengo lo que está días ocurriendo? en que es realmente difícil, en que estoy saturado, en que siento, a veces me siento realmente, sí, me siento saturado de tantas malas noticias, de noticias que parecen no tener fin y no tener arreglo, que realmente te van haciendo perder la fe en la humanidad, en el sistema, en muchas cosas. Realmente yo entiendo a todas las personas que toman esta línea, porque es difícil. Es difícil levantarse todos los días y tener que escuchar malas noticias. Pero realmente ese es el trabajo, al menos es uno de mis trabajos. Yo disfruto mucho el hecho de leer noticias, de comunicar noticias, yo lo disfruto muchísimo, de reírme muchas veces. A veces trato de darle un matiz cómico, un matiz un poco más relajado, a veces trato de ser un poco más personal en los ataques, un poco, pero yo trato de vez en cuando realmente ya es demasiado, a veces trato de darle una vis cómica, una vis humorista a todo esto, porque si no te vuelves loco. Puedes llegar a volverte loco realmente. El- yo también utilizo el humor para crear algún distanciamiento y también porque pienso que el humor le da poder a la gente. En gran medida la capacidad de intimidar que tienen ellos, tú la puedes derrumbar con un chiste, porque siempre el abusador es ridículo. Siempre los tipos que quieren tener la moneda, el nombre en todos los lugares, en todas las calles y en todas las escuelas, son ridículos. Entonces uno tiene que empezar por derrumbar eso con el propio humor, porque eso le devuelve también poder a la gente, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Tú empiezas muchos de tus videos literalmente llamando a los trompistas, ¿no? Le dice trompistas y ahí empieza a partir de todo. ¿Crees que todavía te oyen? ¿Crees que ese Chicos, si diálogo te soy todavía es honesto, cuando yo posible? digo la palabra tropistas, es una introducción, pero realmente no me estoy refiriendo a ellos. Ellos, la inmensa mayoría no me ve. Es una manera de introducirme. Voy a hacer una noticia referente a temas que los involucran a ellos, pero no le estoy hablando a ellos, obviamente. Es una manera de indirecta. Sí, yo Yo estoy estoy seguro que seguro que te muchos me ven. Yo ven. estoy seguro que te ven igual que me ven a No, mí. estoy seguro que al menos algunos influencers trompistas sí me ven, porque se dedican a hacer contenido conmigo ampliamente. Yo realmente ni me doy, esa es otra cosa de mis características. Nunca, nunca, no importa cuánto me ataquen otros influencers cubanos o hispanos, nunca entro en ese careo con ninguno de ellos. Nunca, nunca entro en eso. Me han ofendido, me han dicho, han dicho, ¡pah! Han difamado de mí diciendo mentiras infinitos, casi todos ellos, al punto que llegan a ser un poco liable ante la ley por la cantidad de mentiras que han dicho, pero yo hasta el momento he elegido dejarlos correr y darlos por locos, gente que realmente han demostrado una hipocresía que es brutal, gente que por atrás te dice una cosa y por adelante va y dice otras cosas en la cámara, un mundo bastante cochino. Entonces si te fijas, no sé si los has visto, pero bueno, nunca has podido verlos a mí con ellos en un dime que te diré, en un brete de eso de periódico, jamás. Porque ellos quieren hablar mal de mí, que hablen mal de mí. Yo estoy para hablar de las noticias de hoy, de Donald Trump, del sufrimiento de las personas, de algunas alegrías, y ese es mi contenido, y no para estar en el careo y en la pelea de gatos con otros influencers. Oye, yo me alegro mucho que lo veas así. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas en esto, pero bueno, yo llevo ya algunos años y la verdad que eso que tú dices es la mejor de las posiciones, porque ellos te atacan, entonces tú les respondes y les das oxígeno a lo que sea que ellos te están atacando. Muchas veces no hay honestidad, o sea, simplemente te atacan porque piensan que les conviene, que les gusta su audiencia, que te van a tirar y que eso les trae view. Entonces, no tiene sentido, lo que hace es amplificar lo que ellos quieren promover sobre ti, que muchas veces es equivocado. A mí me han hecho artículos que si de la seguridad del Estado, que si no cuántas mierdas más.
Y al final yo digo, mira, lo que yo he aprendido también en todo esto, y se lo digo a la gente de la audiencia que puede estar pensando o que toma quizás posiciones no tan públicas como tú o como yo, pero que lo hace, lo único que realmente determina quién tú eres son tus palabras y tus acciones. Nadie puede decir quién tú eres, nadie puede narrar quién tú eres, nadie puede imponerte quién tú eres, excepto lo que tú haces y lo que tú dices. Y al menos a mí, aunque siempre los ataques van a venir, me ha ayudado a mantener la cordura y me ha ayudado a cada vez no solo no perderme, sino crecer cada vez más, igual que tú has Sí, estado sí, creciendo en tu base de yo a seguidores. mí todos los días básicamente alguien me manda un enlace. Oye, mira lo que está diciendo fulano de ti, mira lo que está diciendo ciclano de ti. Y yo, bueno, déjalo, no debe tener más nada bueno de qué decir de las cosas que está decidiendo hablar de mí. Parece que soy importante para él. Porque, no, pero bueno, mucha gente me dice, no, pero bueno, tú te la pasas hablando de Trump. Digo, bueno, pero él es el presidente de los Estados Unidos. Ya ves, él es una persona que tiene un poder en el mundo, que tiene una influencia en el mundo y sus decisiones me afectan. Las decisiones mías no afectan en nada a ningún influencer trompista, ¿tú me entiendes? Y ellos deciden hablar de mí, bueno, ¿será que yo los afecto? ¿Será que yo los afecto? Yo hablo de Trump porque Trump me afecta. Hablo de las cosas que me afectan en mi vida y afectan a las personas que conozco porque nos afectan. Y hablo de las personas que nos pueden afectar. Listo. Es decir, entonces yo supongo que yo los afecto, ¿eh? No, sin duda, y muchas de estas personas también tienen esta mentalidad de que hay que matar al mensajero, no al mensaje, porque tú podrías, con cierto respeto, en definitiva, estar en desacuerdo, eh, apelar, dar otro argumento, pero realmente no lo hacen porque lo que están buscando es lo que se llama el beef, ¿no? La carne, el El tira-tira. conflicto, la cuestión, y entonces eso a mí tampoco. Y yo he visto muchos influencers dejarse arrastrar por eso y realmente nunca ha dado buenos resultados. La Así gente te que pierde el respeto porque no se da tiene, mucho no que tiene empiezan, sentido. bueno, ha sucedido con muchísimos de estos influencers trompistas que se han tirado entre todos ellos, los principales que todos conocemos, que yo nunca digo su nombre porque para lo mismo, para no darle oxígeno, pero los principales cabecillas, entre todos se han tirado y han tenido sus guerras de meses y se han creado nombretes, se han dicho todo tipo de cosas. No se respetan, entonces a los No 2 meses están respetan, dándose no se besos, respetan. abrazos, somos los mejores. Entonces, finalmente, la gente que realmente tiene dos dedos de frente te pierde el respeto. Porque un día estás diciéndome que es la piñacera, la tiradera de adjetivos, no sé qué más, y a los 2 meses somos los mejores amigos. Entonces, realmente yo prefiero no entrar en nada de eso y listo, punto y final. Así lo dejo y ese es mi criterio, la manera en que yo lo veo. ¿Ves, ves buenas señales para la oposición a Trump? O sea, dígase los demócratas para Para el 2000, te soy 2026. honesto, para el 2026 sí, para el 2028 no tanto. Porque eso depende de qué pase después del 2026. Qué sea capaz de hacer. Primero hay que esperar al 2026, ver cuál es el balance de poder luego de las elecciones. Todo parece indicar que los demócratas van a arrasar hasta este momento. Mañana pueden cambiar las cosas. Todo parece indicar que los demócratas van a arrasar en la Casa de Representantes y que existe una posibilidad no muy lejana de que puedan competir por el Senado. O que el Senado se mantenga a una diferencia casi que mínima y entonces habrá que ver qué es lo que puede. Digo yo, si Senado y Congresos pasan a ser demócratas y no hay una mejoría en nada y todo sigue siendo una guerra y los demócratas no logran articular una política concreta para mejorar la vida de las personas y para disminuir las cuestiones migratorias, los problemas migratorios de ICE, si los demócratas no logran articular algo, que la gente logre ver que si viene un presidente demócrata las cosas van a mejorar, no lo veo muy claro en el 2028. Ahora, para el 2026 creo que hay elementos de sobra para que las personas decentes de este mundo voten demócrata, al menos para poder controlar un poco a este loco. Y a esta partida de cultistas fanáticos semifascistas que tiene en la Casa Blanca, racistas al límite, corruptos al límite, y creo que hay suficientes elementos para la inmensa mayoría de las personas cuerdas y con humanidad para votar demócrata, al menos para ver qué pasa. Y entonces luego habrá que ver. Yo no sé si realmente pueda generarse una expectativa de que los demócratas, incluso si obtuvieran el Senado, que es un gran sí, y puedan generar cambios significativos, porque el Congreso lo único que pudiera hacer es ponerle freno a Donald Trump o ponerle algún tipo de balance o contrapeso, pero los demócratas sin el Ejecutivo no pueden implementar política, no, necesitan al presidente para firmar las leyes.
O sea, realmente hacer una expectativa de que un Congreso demócrata puede cambiar la realidad de los Estados Unidos fuera de investigar, exigir responsabilidad, visibilizar y buscar, ¿no? Ahí donde hay responsabilidad criminal a las personas que están dentro de la administración de Donald Trump. No, yo Eso es lo pienso que máximo que pueden hacer los yo demócratas. no Yo estoy creo de que acuerdo ahí contigo. Yo eh, pienso que hay cosas concretas que se pueden hacer. Yo creo que incluso los republicanos están interesados, algunos, los que te hacen falta para poder llevar a cabo esto, en alguna reforma en la cuestión de, por ejemplo, de los seguros de salud y de la salud en este país. Yo creo que una propuesta concreta, buena, moderada, pero que al mismo tiempo efectiva de los demócratas para poder cambiar un poco las cosas ahí, creo que algunos republicanos la apoyarían. Creo que una propuesta en sentido migratorio, ¿entiendes? Que tenga determinados aspectos positivos, pero que mantenga cierta forma. Creo que hay suficientes republicanos que pudieran apoyarla si los demócratas tienen la casa y el Senado. ¿Entiendes? Siempre que no se vayan a los extremos, creo que los demócratas pudieran tratar de hacerle ver a las personas que ellos son los moderados, que ellos pueden poner adelante políticas moderadas. Fíjate, Donald Trump puede no firmarlas, pero yo creo que pudieran trabajar en eso. Y creo que finalmente a Donald Trump le convendría también pasar una legislación de salud o de algo que permita, tú me entiendes, aliviar la cuestión de muchas de su base que también está sufriendo estas cuestiones con los seguros de salud. Y en la cuestión migratoria creo que también el problema es que se ha llevado a tal extremo todo esto, que cualquier cosa que hagas medianamente coherente puede ayudar a las personas. Entonces yo pienso que sí, que hay una posibilidad de que los demócratas puedan articular algo que les permita aparecer como la variante moderada, la variante coherente y la variante humana ante el pueblo de los Estados Unidos. Pero habrá que ver, es bien difícil, estoy de acuerdo contigo en eso, bien, bien difícil. cuando Barack Obama salió presidente de los Estados Unidos, hay reportes de que Mitch McConnell, quien fuera después el culpable de que Trump saliera ileso del segundo impeachment, que dijo que las cortes iban a hacer cargo y finalmente las cortes no se hicieron cargo y volvimos a tener a Donald Trump. Mitch McConnell dijo que la prioridad de los republicanos era obstruir todo lo que hicieran. Y llevan años que los republicanos básicamente lo único que les interesa es pasar recortes de impuestos, que lo pasan por esta o por estas resoluciones de reconciliación que no necesitan eh, la mayoría de 60 en el Senado, y por lo tanto no les interesa tampoco pasar estos paquetes legislativos, ¿no? Así fue como pasaron en definitiva el Big Beautiful Bill o el Big Beautiful Betrayal. Entonces, y pensar, o sea, yo creo que es un poco optimista, ojalá sea así, hermano, ojalá sea así, pero que los republicanos van a hacer otra cosa que no sea obstruir en un momento además donde ellos saben que la expectativa pudiera estar del lado de los demócratas, quizás sería darle demasiada capacidad de acción a los demócratas que yo no Bueno, estoy mira, yo te seguro pongo el ejemplo de que tengan. Epstein. Ojalá sea como tú dices. Nunca nadie pensó que todos los republicanos fueran a votar por el proyecto de ley de Ro Khanna y de Thomas Massie con respecto a la transparencia de Epstein, que al que más iba a afectar era a Donald Trump. Jamás nadie pensó que eso era posible. Pero sin embargo, Ro Khanna y Thomas Massie lograron articular una posición después de muchos meses de batalla común entre republicanos y demócratas, moderada en muchos sentidos, y finalmente era tan obvio que eso era lo correcto que logró arrastrar a todos hacia eso, incluso en contra de la postura de Donald Trump, que finalmente tuvo que ceder. Y yo pienso que existe la posibilidad, te digo, es muy difícil, estoy de acuerdo contigo. Y si eso no es posible, entonces al menos los demócratas tienen que demostrar que dinero para ICE, para encarcelar personas, no va a haber más. ¿Entiendes? Que dinero para guerras no va a haber más. ¿Entiendes? Y cosas que al menos cosas de sentido común y que la mayoría apoye, son capaces de inequívocamente decir no va a haber más. Creo que ponerse a investigar a todo el mundo va a ir en contra de ellos. Al menos en este momento, en que Donald Trump aún es presidente, puede ofrecer perdones presidenciales, puede hacer lo que le da la gana en ese sentido, pero creo que si se enfocan, y esa pregunta yo se la hice a uno de los candidatos demócratas ahora por el distrito 27 congresional que quiere correr contra María Elvira, yo le dije, ustedes de los que piensan que hay que hacer impeachment e investigaciones, debe ser el principal objetivo o el principal objetivo debe ser tratar de pasar legislación, tratar de legislar. Él me dijo, no, yo estoy en el bando de legislar. Ya habrá tiempo para lo demás. Si ganamos el Congreso y logramos tener el Senado, hay que olvidarse un poco de investigar a todo el mundo y de la criminalización y tratar de ayudar a las personas. Y eso es lo que yo pienso
que finalmente va a dar al traste con que pueda haber un presidente en el 2028, que yo tengo mi candidato, no sé si correrá, pero tengo mi candidato. Bueno, ojalá que sea así. Yo creo que sí hay expectativa de que el Congreso le ponga algún freno a Trump. No sé hasta qué punto, no sé cuál es la cantidad apropiada de investigaciones. Habría que, es un equilibrio, estoy de acuerdo contigo. También estoy de acuerdo contigo que claro, que no puede verse como un regreso de los demócratas revanchistas, sino que tiene que ser algo donde van a estar cumpliendo con lo mismo que le han criticado a Trump durante los 2 años, que es que está usando la oficina únicamente para beneficio político y personal y no para beneficio de la gente. Así que sí, creo que tu argumento es persuasivo, lo compro, de que van a tener que enfocarse en específicamente ver de qué manera pueden negociar para sacar algunas cosas. Creo, no obstante, que los republicanos van a tratar de obstruir lo máximo posible porque también tienen que buscar culpables. Los republicanos viven de encontrar chivos expiatorios y de señalar culpables y por lo tanto, igual que hicieron con aquella propuesta de pequeña reforma migratoria en el último año de Joe Biden, que los republicanos se negaron para sacarle ventaja política, no me sorprendería que también lo hicieran en este momento, ¿no? Pero bueno, yo también creo, igual que tú, que hay buenas posibilidades en 2026 para avanzar, para por lo menos empezar a poner algún tipo de freno. Porque el problema es que si no hay freno y si no empieza a haber estas mínimas responsabilidades, entonces simplemente ya cedimos la república. O sea, ya, ¿para qué vamos a tener república si nadie va a ejercer los poderes que constitucionalmente estamos? Entonces, yo creo que sí hay una responsabilidad de, si bien con mesura, si bien con cuidado, si bien con tacto, tienen que meterle la investigación y yo no sé si van a hacer el impeachment o no. ¿Tú crees que esto de la guerra de Irán empuje el tercer impeachment Yo más creo esperado que los de Donald demócratas no Trump? van a hacer ningún impeachment, al menos no va a ser apoyado por la mayoría. Ellos ya recorrieron esa senda, vieron el resultado de esa senda y es un resultado que convierte nuevamente a Donald Trump en víctima, aunque no lo sea, pero lo vuelve a convertir en víctima del establishment, que es lo que alimenta a Trump. Trump ha vivido siempre de decir que él es la víctima del establishment, incluso cuando él es el establishment. Entonces yo creo que esa ruta no deberían recorrerla, al menos no ahora, al menos no ahora. Realmente creo que es una absoluta... Yo quisiera verlo impeached y quisiera verlo removido a la oficina, pero ¿para quién? Para que me toque J.D. Vance. Mira, los republicanos van a tener mayores probabilidades de ganar las elecciones en el 2028, reeligiendo a J.D. Vance si se hace presidente y a Donald Trump le hacen un impeachment, que si Donald Trump llega con 80 y tantos años al año 2028 haciendo un desmadre total. Esa es mi opinión. Entonces, ¿para qué yo quiero remover a Trump? Para poner a uno más joven que él, que en muchos aspectos es mucho más radical que él, que es más inteligente, mejor hablado que él, y que va a recibir el apoyo de gran parte de su base. No creo que sea lo que, vaya a beneficiar a los demócratas en este momento. Incluso si fuera positivo, perder el tiempo para que al final no haya la cantidad de votos, incluso peor. Incluso peor, yo pienso que ellos nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error y Trump está destruyéndolo todo él solo. Él solo. Él solo todos los días se levanta a cometer el error que dijo y prometió que no cometería. Y de ahí las consecuencias. Y creo que al menos que los demócratas pierdan mucho la senda, en el 2026 deben ganar sin ningún problema. Y en el 2028, bueno, lo que ya te dije, depende. Vamos a ver. Yo temo que hay un dilema ahí, ¿eh? Temo que hay un dilema porque J.D. Vance es cierto que puede lucir más, mejor hablado que Donald Trump, más comunicativo, pero también luce más oportunista, también luce más falso, también luce más artificioso. Entonces, lo que puede tener por un lado, yo pienso que lo puede también perder por otro, y también ha estado muy involucrado en las mayores metidas de pata de Donald Trump, porque era su vicepresidente, fue la condena que tuvo Kamala Harris con Joe Biden, que no supo distanciarse, pero también tuvo que cargar el saco de Joe Biden. Por otro lado, yo creo que J.D. Vance es un pendejo, es un cobarde, y Donald Trump si algo ha tenido es que tiene estómago para hacer cosas que antes nadie haría. Como mismo, él le han puesto este nombre de taco, de que always chicken out, siempre se acobarda cuando ve que están las peores consecuencias delante de él. Lo cierto es que una y otra vez pareciera que no deja de testear las cosas a ver si esas peores consecuencias no llegan. Pero en el caso de J.D. Vance o de Marco Rubio,
yo creo que ellos no tendrían el estómago para ir tan lejos como Donald Trump. ¿No sería mejor, aunque estoy 100% de acuerdo contigo de que lo que alimenta la base de Trump es convertirlo en este mártir contra el Estado profundo, pero no crees que sería a la larga más beneficioso para todos los estadounidenses, si bien puede que no sea más conveniente políticamente para Trump, y hacerle el impeachment a Donald Trump, mandar un mensaje? Obviamente hay un riesgo de que puedan hacerlo o no, pero no le deben eso a sus electores, no le deben eso Yo, al a ver, pueblo yo de te los digo la Estados verdad. Unidos. Yo estoy registrado independiente, desconozco cuál es la opinión en el Partido Demócrata, no he visto ninguna encuesta ni me he dedicado a buscarla, tampoco veo en las encuestas algo realmente inequívoco, la historia reciente nos los ha demostrado. Mi opinión personal, yo que no soy demócrata, pero que voy a votar demócrata, yo que soy independiente, es que ellos no me deben ninguna historia en el impeachment. Yo personalmente no quiero saber de más ningún impeachment. Donald Trump no me, remover a Donald Trump de la Casa Blanca, ok. Pero Donald Trump donde tendría que estar es en la cárcel y el impeachment no lo va a mandar a la cárcel. ¿Entiendes? Entonces, y las Puede, probabilidades es puede. decir, yo puedo convertirme en cosmonauta mañana, pero las probabilidades de que Donald Trump termine en la cárcel luego de un impeachment, estamos hablando de algo bien poco probable. Entonces, ¿por qué arriesgar el futuro de esta nación tratando de irse por esa senda cuando lo mejor sería, pienso yo, dedicarse a tratar de alguna manera revertir sus políticas, mejorar las condiciones y si el momento viene dado luego, mandarlo a la cárcel porque él ha sido encontrado culpable de felonías? Pero debe llegar entonces su momento. Ya no quiero que sea recordado como una víctima. ¿Ya me entiendes? No quiero que sea recordado como un viejo ahí sentado en una silla, como una víctima, lo que muchos van a decir, porque sabes cómo es. No quiero eso, nunca, no creo que haya funcionado nunca en la historia, ni con Pinochet, ni con ninguno de estos dictadores, no ha funcionado. Entonces, yo creo que la gente necesita mejorar, la gente necesita que sus familias salgan de la cárcel, la gente necesita poder volver a trabajar en la construcción, la gente necesita volver a poder viajar sin miedo a que pase algo, la gente necesita ese cambio que es mucho más necesario, debe tener mucha más prioridad que cualquier venganza, que cualquier acto de este tipo. Por eso es mi opinión, te digo, es mi opinión. ¿Crees que habrá trumpismo sin Trump, tanto porque Trump saque en 2028 del poder o porque simplemente la salud no le permite llegar hasta el final de su mandato? ¿Crees que el Bueno, movimiento el trascenderá la figura? movimiento, no sé cómo se llamará, si se llamará igual, si conservará su nombre, no me queda claro. Pero sí me queda claro algo. El movimiento MAGA en sí es más radical que Trump. Es más radical que Trump. Trump siempre fue demócrata toda su vida, la inmensa mayoría de su vida. Trump, por mucho que lo odiemos por su autocratismo, por esto o lo otro, es una figura moderada con respecto a Stephen Miller, con respecto a todo lo de su administración. Es más moderado. La gente no entiende cuando yo les digo esto. Les digo, Trump es más moderado que ellos. Si ellos pudieran, esto fuera 3 veces peor. Trump es el moderado entre ellos. Lo que viene después de Trump es algo al estilo de Nick Fuentes, es algo al estilo de este tipo de gente. Una ultraderecha aún más derechista. Es decir, en el sentido malo de la palabra, porque la gente dice, no, izquierdista, no. Yo soy una persona netamente capitalista. Me gusta el dinero, me gustan los negocios. Son Son nazis. nazis, entonces lo que viene es Básicamente eso. son nazis. Lo que viene es eso. Y tú lo estás viendo ya, que incluso ellos ya están distanciándose de Trump, pero no porque piensen que Trump es muy radical, sino porque no está haciendo lo suficientemente radical. Fíjate, es la cuestión. Entonces yo pienso que lo que venga después de Trump, el nombre que tenga, lo desconozco, pero sí pienso que va a ser un partido republicano más radical en, que el de hoy. Bueno, ¿Por qué el Gucci? porque esa idea se me ocurrió por lo de Gusano. Bueno, tú lo eres cubano igual que yo, todos sabemos que en Cuba... Para los que no son cubanos. Para los que no... Bueno, Para los el que no son Gusi, cubanos. pues bueno, de Gusano. Gusano, que es la manera despectiva en la que el comunismo, el castrismo en Cuba se refería a las personas que eran disidentes en Cuba o que no estaban de acuerdo con aquello. Y entonces, nada, un día dijo, bueno, Gusano, Gusi suena bien, Gusi parece como Gucci, la marca, pim, pam, y por ahí vino la idea del Gusi. Y se quedó así.
se quedó así. Yo durante mucho tiempo hice, como yo comencé en las redes hace unos años, fue haciendo parodias musicales y parodias de muñequitos y de películas tipo los Peachy Boys, con respecto a la dictadura, al castrismo, etcétera, y así hice, no sé, debo haber hecho bien más de 300 parodias, parodias con más de 100.000 reacciones, muy bien. Y un día, cuando comenzó esta cuestión de Trump, del segundo término, realmente me di cuenta que las cosas, que esto que definitivamente tenía prioridad y que, porque era donde yo vivía, porque son cosas que iban a afectar a todo el mundo. Y si se perdía la democracia aquí, si se perdían los derechos aquí, si se perdía el Estado de Derecho en los Estados Unidos, entonces sí todos estábamos embarcados. Y ya, y decidí que ese era mi contenido, que eso es lo que yo quería hacer, y de ahí en adelante me dediqué a eso. Y el nombre se mantuvo. Y por eso mucha gente me dice a día, no, pero tú no hablas casi de Cuba. Y digo, yo sí hablo de Cuba. Lo que no es la manera que tú quieres que hable. Yo cada vez que digo que algo está mal hecho, el ejemplo que pongo para compararlo es Cuba, digo, lo están haciendo igualito que en Cuba. Cuba es mi referente de todo lo mal hecho, o de casi todo lo mal hecho. Entonces yo sí hablo de Cuba. Tú lo que no lo quieres oír. Tú oyes la primera parte y no oyes la segunda. Y yo hablo cada vez que sucede algo clave en Cuba, por ejemplo, el arresto de los muchachos del Cuartico, la cuestión de las lanchas, cada vez que hay alguna cuestión que yo considero que tiene la seriedad suficiente, yo hago un video y hablo al respecto y trato de explicarlo y doy mi opinión. Igual muchas veces me he parado y he dicho, oye, váyanse de Cuba, dejen a Cuba, lo mejor que le puede pasar a Cuba es esto. Ahora, si tú quieres que mi contenido sea todos los días de Cuba, no, mi contenido no es ese, mi contenido lo decido yo. Si tú quieres que te esté diciendo todos los días que no hay pan, que no hay luz, que no hay agua, eso lo saben todos los cubanos. ¿Y para qué te lo voy a repetir yo? Ya me di cuenta que yo no quiero repetirlo, no quiero que ese sea mi contenido. Ya todo el mundo lo sabe y realmente te soy honesto. Me he dado cuenta que tengo la posibilidad de cambiar las cosas mucho más aquí con el contenido que de cambiarlas en Cuba. Porque aún aquí de alguna manera conservamos una democracia. Si yo logro cambiar un voto en este país, estoy teniendo un efecto en este país, en el futuro de este país, si yo logro cambiar un voto. Y yo creo que con mis videos he logrado cambiar probablemente miles de votos. Entonces, o de llamar miles de votos nuevos. ¿Ves? De personas que me preguntan todos los días cómo me registro para votar, porque es una pregunta, ¿cómo lo hago? Entonces yo me he dado cuenta que yo, actuando aquí, diciendo lo que digo, tengo un impacto en la comunidad en que vivo y en el país en el que vivo, y a eso me dedico.